los consumidores están sufriendo la inflación, ¿no? La inflación llegó a 9.1% interanual en Estados Unidos. El último reporte de inflación de Estados Unidos es que ya la lograron controlar, pero en México, pues en México estamos coqueteando entre 8 y 9%. El acumulado anual se va a poner interesante. En México se registran pérdidas importantes económicas. La canasta básica ha incrementado hasta en un 25%, depende de los productos que ves. Esta semana varias marcas de consumo masivo de bebidas y de comidas anunciaron incrementos importantes, lo cual pues, evidentemente tiene que ver con la crisis económica y con las consecuencias del COVID. La economía mundial estarán de acuerdo que está viviendo una inflación que no veíamos desde los años 70 y 80. Claro, no en estos modelos de hiperinflación y mucho menos lo que hemos visto, por ejemplo, en Venezuela, antes de la pandemia con Maduro. Sí hay en México un fuerte aumento en los alimentos. Y pues obviamente esto tiene que ver con productos básicos que están subiendo desde la perspectiva de los consumidores de manera con poco control. Y esto está redundando en una categoría de productos que ya había sido casi olvidada, Marco, Luis Miguel y Luis, que eran los productos de marca propia, estas marcas que tanto vimos en los 80s y que lentamente fueron desapareciendo los anaqueles, al grado tal que hoy ya representan casi 17% de la participación total de las ventas en los anaqueles norteamericanos y se espera en México que pueda rebasar el 25%. Obviamente, esto tiene que ver con marcas propias que se están presentando en puntos de venta desde las tiendas de conveniencia en la esquina hasta los canales tradicionales y los llamados grandes superficies. ¿Por qué? Porque el consumidor lo que quiere es reducción en precio y promociones más que cualquier otra cosa. Marco. Creo que es bien interesante el tema en el sentido de que cuando registramos los datos de inflación, por momentos tratamos al consumidor como si fuera pasivo o muy reactivo. Lo que tenemos es consumidor o un consumidor totalmente alerta, preocupado, tomando decisiones todo el tiempo. Un concepto que está implícito en lo que dices tú, Álvaro, es ¿dónde queda la fidelidad de marca? En un contexto en donde el consumidor dice, si tú marca, si tu tienda me fallas, yo literalmente agarro a la tienda de al lado y realizo mi compra simplemente porque está en el mejor de mis intereses hacerlo. Y yo creo que lo que dice Luis Miguel tiene todo el sentido, es un asunto de confianza y lo que demuestra es que el consumidor le está teniendo más confianza al punto de venta y al precio que a la marca, ¿no? Que podría ser, no sé, una leche, una bebida. Increíblemente las dos categorías de marcas libres que más están creciendo en América Latina es justamente comida y bebidas. Marco, ¿querías decir algo? Sí, y además hay que decirlo, hoy tenemos la oportunidad de tener acceso a toda la información. Hoy sí podemos comparar, podemos ver dónde podemos adquirir el producto en mejores condiciones y con el mejor precio posible, por un lado. Y por otro lado, siento que no solamente la gente se está yendo a estos productos sin marca. Creo que una respuesta de los productores ha sido bajar, digamos, el contenido de alguna de sus presentaciones para conservar el precio pero con menor contenido. Y este es un tema preocupante porque parecería ser que si uno no está atento, podría darse por engañado, pero son reacciones que está teniendo el mercado frente a este crecimiento de los precios que es muy difícil de evitar. Muy cierto, muy cierto. Y lo que yo te diría es que estas acciones de reducción de tamaño de empaque o de contenido que se ha dado en cereales, lo que tocas, Marco, es clave, ¿no? Tú compras un cereal que tenía X cantidad de gramos y ahora lo compras y es la misma caja, los mismos octágonos, todo igualito, claro, sin el osito o sin el elefante o el tigre en la portada, pero con menos gramos. Y yo te diría, Marco, que eso tiene efectos contraproducentes, porque el ama de casa, la persona que hace la compra, lo que ve es que el producto le duró menos. Y eso me parece que es contraproducente a lo que la marca quiere lograr, que es esta imagen de que rinde y te acompaña. Luis, ibas a decir algo y me emocioné con el comentario de Marco.
Claro, y yo aquí quería nada más destacar, lo hemos platicado en este mismo espacio en programas previos, de hecho aquí Luis Miguel, que es el especialista, lo ha hecho ver muy claro en ese sentido. La inflación, por lo menos en lo que resta del año y el año que viene, no va a disminuir y creo que es un proceso que va a seguir a la alza, ¿no? Hoy leía precisamente acerca de las minutas de la Fed, que ellos pues anunciaban un poco entre líneas de que parece ser que los procesos de incremento de sus tasas van a ralentizarse porque estiman que ya está surtiendo sus efectos, pero eso es en Estados Unidos. Acá en México no lo estamos sintiendo así. Yo lo que percibo en el día a día es que cada vez cuestan más los productos. Cuando uno va a hacer la despensa cada tiempo, regularmente se da cuenta que con lo mismo que te gastabas hace un año, ahora no compras lo mismo y eso no va a disminuir en el corto o en el mediano plazo, ¿no? Y aquí lo hemos platicado. Y tampoco es solamente el súper. Lo que vemos es que, por ejemplo, algunas de las categorías en algunas de las tiendas, para no mencionar marcas, en algunas de las tiendas vieron incrementos en el 2020, 2021, del 23% del consumo de marcas propias. Pero también lo estás viendo en farmacias con marcas propias de medicamentos, lo cual es un indicador de que el consumidor está siendo sumamente sensible al precio. Y cuando digo el consumidor, estoy siendo francamente, me parecía que hasta un poco separado del argumento. La realidad es que todos estamos viendo el incremento en el supermercado, lo estamos sintiendo y se convierte en una conversación de casa. Cuando tú ves que casi 40% del ingreso de un hogar está en comida y en energía, claro que la inflación va a pegar en las decisiones de compra y de consumo. La gente, pues tampoco, no hay loco que coma lumbre, decía mi mamá, y claro, pues empiezas a decir, bueno, si este producto me puede resolver el problema en menos precio, pues de algún modo lo voy a elegir. Pero las clases socioeconómicas más bajas son las más afectadas. Yo recuerdo en las clases de economía en la universidad, los maestros preguntaban, ¿qué es más caro? ¿Tener un nivel socioeconómico alto o bajo? Y creo que aquí los cuatro sabemos que la respuesta es más caro tener nivel socioeconómico bajo, porque es el nivel socioeconómico que tiene que comprar el detergente a puños, ¿sí? Y que naturalmente por kilo el detergente le acaba saliendo mucho más caro. Tienes, además, en algunos casos, barrios populares, menos oferta de bienes, que es un tema, digamos, la economía es despiadada en el sentido de que es todo menos justa. Con frecuencia, lo que tenemos es que un consumidor, por ejemplo, yo vivo en la colonia del Valle, un consumidor aquí tiene cerca muchas opciones. Hay otros lugares donde el precio está definido porque hay pocas opciones y o la compras a ese precio o tienes que caminar o desplazarte, hay veces kilómetros para conseguir algo. No, normalmente, Marco. Y otro tema muy importante es que está afectando particularmente el tema de los alimentos, la alimentación, como bien decías, Álvaro. Y creo que ahí el gobierno se está viendo lento. El primer paquete que lanzó no tuvo el efecto deseado y es urgente que se haga algo, principalmente con digamos, con los productos básicos de consumo de la gente en la base de la pirámide, la gente más pobre, porque sí les va a afectar y puede tener efectos bastante importantes en términos de crecimiento de la pobreza y en términos de desnutrición también. Pues miren, a mí no me sorprende que el gobierno se esté viendo lento en la inflación. La vez pasada les tomó 20 años. Regresamos después del corte y platicamos más del tema.